Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes por la confusión que causará el ruido del mar y sus olas. Moriránse los hombres por el temor y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo, porque las virtudes de los cielos se tambalearán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comiencen pues a cumplirse estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo este símil: ved la higuera y todos los árboles, cuando producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden tomar. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hora es ya de despertar. Ahora está más cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. Ha pasado la noche y llega el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día, honestamente, no en glotonerías y embriagueces, ni en sensualidades y disoluciones, ni en pendencias y envidias, antes bien revestidos de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero, un aviso. El 8 de diciembre, si Dios quiere, así como está la casita que estamos construyendo de la abuela, vamos a hacer la primera misa. Todavía ni siquiera está hecho el contrapiso y ni siquiera ha terminado el techo, pero los albañiles nos han dicho que por lo menos el techo lo van a poner. Y el contrapiso de un día para el otro ya se puede usar, y más que nada por una cuestión simbólica. El 8 de diciembre podemos renovar ahí mismo. Yo me consagré a la Virgen el 8 de diciembre, es una de las fiestas más importantes de la Inmaculada Concepción, para dar comienzo a las misas en la nueva capilla, en lo que va a ser la nueva capilla. Va a haber dos misas ese día, una a las 10 de la mañana, que la diremos allí, y la otra vamos a hacer por la tarde aquí. Después todas las misas seguirán siendo aquí hasta que podamos trasladarnos directamente, completamente, mejor dicho. El año litúrgico que nos propone la Iglesia es como un esquema de toda nuestra santidad. Nosotros sabemos que nuestra buena madre, la Iglesia, quiere que todos seamos santos, para eso nos instituyó nuestro Señor Jesucristo, y no solamente nos manda esa santidad, sino que nos da los medios para hacerla, para poder crecer en las virtudes, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y más que nada en los ejemplos que nuestro Señor, y de imitación a los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Todo eso está puesto en lo que se llama el año litúrgico que la Iglesia nos va proponiendo domingo a domingo y en cierta manera de día en día. El ejemplo acabado es nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo acabado de toda santidad, y es la Iglesia la que nos va proponiendo en los distintos domingos del año. Por eso es muy importante que todos tengan su misal y en la manera de sus posibilidades vayan siguiendo lo que se llama la liturgia, que es el culto oficial de la Iglesia, para ver qué es lo que nos propone en cada tiempo litúrgico la Iglesia. El domingo pasado fue el 24º, en realidad creo que hubo 26 domingos, o 27, después de Pentecostés. Fue el último domingo del año, figura como el domingo 24º en los misales. Allí la Iglesia, dado que terminaba el año litúrgico, nos recuerda el fin del mundo con lo que trae consigo
que es el juicio universal de toda la humanidad, de todos los hombres. Allí van a estar en ese juicio universal desde Adán y Eva hasta el último hombre que haya nacido, existido aquí en la tierra. Todos van a ser juzgados. La Iglesia, a través de las Sagradas Escrituras, nos propone esa inmensa y buenísima verdad. Piensa en tus postrimerías y no pecarás. Los santos siempre nos han predicado lo que se llaman las postrimerías del hombre, o sea, las finalidades del hombre, que el catecismo las reduce en muerte, juicio, infierno y gloria, que son por lo que todos nosotros vamos a pasar, salvo en la última definición, el infierno o la gloria, de acuerdo a nuestro comportamiento aquí en la tierra. Piensa en tus postrimerías y no pecarás. Dice la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría, pensando precisamente si algún día voy a tener que rendir cuentas a Dios de todas las cosas que he hecho aquí en la tierra, y va a haber un juicio, y luego el infierno o la gloria para toda la eternidad, y eso, como bien sabemos, se decide aquí, en esta cortita vida que nos toca pasar en la tierra, para luego vivir una u otra eternidad, de acuerdo a nuestra fidelidad a Dios, a nuestra imitación a nuestro Señor Jesucristo, o si no, el rechazo de todo eso, el rechazo de la gracia, y por lo mismo entonces la condenación eterna. Fijémonos que las 4 semanas que hay antes de la Navidad, que son el Adviento, nos recuerdan todo lo que fue el Antiguo Testamento, especialmente en aquellos profetas y patriarcas que suspiraban por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los profetas, cuando profetizaron precisamente a nuestro Señor Jesucristo, confundían o hablaban de las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo indistintamente. Eso provocó la confusión en los judíos que rechazaron a nuestro Señor, confundiendo la primera venida en humildad y misericordia, casi prácticamente desapercibidamente, con la segunda venida cuando nuestro Señor venga en gloria y majestad, a poner todas las cosas en su sitio. Si ya tenemos el juicio particular que se produce inmediatamente en el momento de nuestra muerte, la muerte, como nos enseña el catecismo, es la separación del cuerpo y del alma. El alma separada del cuerpo inmediatamente se presenta delante de Dios a rendirle cuentas de todo lo que hizo aquí en la tierra, y en un solo instante esa alma, nuestra alma, se da cuenta si ya merece el cielo o el infierno, de acuerdo a porque ya no va a haber más tiempo. Si ya se produce entonces el juicio particular, ¿para qué entonces el juicio universal que nos hablan las Sagradas Escrituras? El juicio universal es primeramente para reivindicar a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió delante de toda la sociedad actual que le tocó vivir las humillaciones y sufrimientos que tuvo en su sagrada pasión. También va a ser un hecho social, el hecho del juicio universal, para que todos los santos, aquellos que fueron humillados, perseguidos, especialmente los mártires, o todos los santos, porque de alguna forma siempre a los santos les toca sufrir aquí en la tierra, sea reivindicada esa fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos que el último domingo después de Pentecostés se lee el fin del mundo según San Mateo, y hoy, que es el primer domingo del año, es el nacimiento de otro año, la Iglesia nos vuelve a proponer el mismo evangelio pero narrado por San Lucas, más corto, con menos detalles. Había un detalle en el de San Mateo el domingo pasado, cuando viene la abominación de la desolación sentada en el lugar santo. Eso no lo dijo hoy San Lucas, pero me tocó predicar allá en Córdoba, supongo que aquí el Padre Carlos habrá hecho alusión a eso. Nunca más clarito vemos la situación que nos toca vivir hoy, en el lugar santo, el lugar donde
se debería sentarse el vicario de Cristo. La representación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra está ocupada por una persona que no está cumpliendo esa función y por lo tanto es un intruso. Y no solamente no cumple su función, sino que está haciendo todo lo contrario, destruyendo la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Esa profecía de nuestro Señor hace alusión también a la destrucción de Jerusalén. Los teólogos nos hablan del tipo y el antitipo en las profecías. Una que es como que va a ocurrir prontamente y otra que se va a ocurrir después. Por eso es que nuestro Señor dice, no pasará esta generación sin que estas cosas ocurran. Y lo mismo lo vuelve a repetir hoy. Y fue lo que fue la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano, que no quedó piedra sobre piedra de la ciudad que había sido santa, y que vino la luz a las tinieblas, pero las tinieblas no quisieron reconocer la luz, y entonces merecieron el castigo del exilio, de haber matado a Dios nuestro Señor. Pero la Iglesia no quiere que lo tengamos tan presente a este juicio universal que nos pone al fin del año y al comienzo del año. Simplemente ¿por qué? Porque el Adviento es la preparación a un nuevo aniversario de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Pero la Iglesia quiere que nosotros tengamos unidas esas venidas de nuestro Señor, la primera y la segunda, como si la tuviéramos en una sola. Una primera venida nos recuerda inmediatamente la segunda venida en gloria y majestad. Ya no en humildad y pobreza y a escondidas, sino como el rayo sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, a poner todas las cosas, a dar culmine, a techar, a dar finalidad a la redención que vino a ser en su sagrada pasión. ¿Por qué? Porque así se van a poner todas las cosas en su absoluto lugar. Venid benditos de mi Padre a gozar del cielo que les tengo preparado. Y los santos seguirán a nuestro Señor Jesucristo al cielo para allí gozar de la bienaventuranza por toda la eternidad. Y en cambio a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Qué terrible consecuencia de la respuesta que hace cada uno aquí en la tierra a la invitación de nuestro Señor. Hay una frase de un salmo que dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso muchas veces da vida al pecador. ¿Por qué? Porque en cierta manera lo está esperando. Pero esa espera algún día va a terminar y si el pecador sigue en las suyas, así va a terminar entonces, separado de Dios por toda la eternidad. Y fíjese también otra cosa, que en la narración del juicio universal, nuestro Señor limita toda la santidad a la práctica de las obras de misericordia. Venid benditos de mi Padre a gozar del cielo que os tengo preparado, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste, enfermo y me consolaste. No es que la santidad consista solamente en las obras de misericordia, pero nuestro Señor hace hincapié en lo que es la práctica de nuestra fe, que en el fondo es la práctica de la caridad. La fe es algo que está en el intelecto, nosotros conocemos la verdad de la fe con la inteligencia, pero con la voluntad tenemos que llevarlos a la práctica. De nada sirve solamente quedarse en la fe, sin llevar las cosas a la práctica. Y hoy la Iglesia, en este domingo, nos da el puntapié inicial a la carrera de nuestra santidad durante todo el año, proponiéndonos los distintos dogmas y pasos de nuestro Señor Jesucristo por la tierra para darnos el ejemplo acabado a quien debemos imitar. En eso consiste toda nuestra vida y por eso viene entonces ese juicio universal donde se va a clamar delante de todos, absolutamente todos, la santidad de muchos y la perversidad de otros tantos.
eso no lo sabemos, cuántos se van a condenar, pero será patente ante los ojos de toda la humanidad. Es muy importante esto porque siempre conviene hacer una especie de examen de conciencia. Cuando acaba un año y empieza otro, ¿qué es lo que hice yo en el año que transcurrió? Ya es un año menos de vida que tengo, un año más cerca de mi muerte, un año más cerca de rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué pecados cometí? ¿Qué estado viví? Si viví en estado de gracia, si cometí pecados mortales, si fui fiel a la gracia de Dios, a las gracias actuales donde Dios cuántas veces me bombardea con invitaciones a la santidad, porque yo no quiero la perdición del pecador, sino que se convierta y viva. Esta frase es muy linda para tenerla en cuenta. Dios nos da la vida a los que están en pecado para que se conviertan en vida, y a los que ya están en gracia de Dios y viven un estado normal para que se santifiquen cada vez más. En eso consiste el hecho de que Dios nos siga dando la vida y estemos todavía transitando este peregrinar hacia el cielo, porque Dios quiere nuestra santidad. Como les decía al comienzo, ya vamos a tener nuestra propia iglesita, si Dios quiere, ya fija en Tucumán, dedicada a la Sagrada Familia e inaugurada el día del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. Es una bendición muy grande de parte de Dios. Yo les decía a los fieles en Córdoba el otro día, cuando estamos diciendo allí misa en lo que fue un galpón de mecánica, con sus fosas y todo, cuando existen esas catedrales que hizo la cristiandad para el honor de Dios. Pero bueno, todo esto está profetizado, y como nuestro Señor dijo, ¿acaso cuando vuelva encontraré fe? Significa que serán poquitos, muy poquitos, los grupos que se mantengan fieles. Les decía también este último viaje de Monseñor a Filipinas, a Borneo, a Singapur, 4 fieles en un lado, 5 fieles en otro, 3 en otro, pero en distintas partes del planeta, cómo se sigue manteniendo la fe, la verdadera fe en Dios nuestro Señor. Y nosotros tenemos la gracia de tener los sacramentos. Ellos muy rara vez, muy cada tanto lo tienen, y por eso tanto lo aprecian. Nosotros debemos ser inmensamente agradecidos a Dios nuestro Señor y a su Madre Santísima. Pidamos a la Virgen María entonces en esta nueva etapa que empieza aquí en Tucumán el viernes, si Dios quiere, con la fiesta de la Inmaculada Concepción, este grupo crezca, no solamente en número, sino en santidad, que es lo más importante de todo. A Dios no le importa la cantidad, pero sí mucho la calidad. Y en eso nosotros podemos crecer en el día a día. Que así sea. Ave María Purísima.